Bueno, buenas tardes para todos los que no saludé en esta tarde hermosa que Dios nos ha regalado. Vamos a abrir nuestras Biblias en el capítulo el versículo, en el libro, perdón, de Éxodo, capítulo 14. Éxodo capítulo 14. Quiero contarles algo antes de empezar a leer. Todo el mundo pasa por situaciones difíciles en la vida, ¿no? Más cuando los hijos crecen, ya son adultos y van a tomar decisiones que van a determinar el punto de vida, el punto de su destino de vida. Entonces yo oraba y le pedí al Señor y busqué a hermanos que oren por mí, porque estaba en una situación muy tensa por mi hijo Enzo, que él va a tomar una decisión dentro de unos días, y yo le pedí al Señor que él no se equivoque. Busqué hermanos que me ayuden a orar, pero sobre todas las cosas le pedí una palabra al Señor. Y Él es tan bueno que la palabra llegó. Entonces, Él me llevó, oré, hice mi oración, terminé mi oración, me fui a trabajar, pero el Señor responde la oración a su tiempo. El día viernes fue feriado, ¿no? Justo el chico que me ayuda a trabajar no vino, entonces yo estaba trabajando solo y concentrado en el taller. Y Dios me lleva a este hermoso pasaje que vamos a leer hoy. Es cuando Moisés sale de la tierra de Egipto y se encuentra en el Mar Rojo. El Mar Rojo de un lado, pero eso no era lo peor. Lo peor es que venían los carros del faraón y todo su ejército a apoderarse de ellos. Y yo creo que no hay una situación tan límite como esa. Y Dios me llevó a ese momento. Pero la palabra que más me impactó fue cuando Dios le dijo a Moisés: ¿qué están esperando? Marchen. Y entonces fue esa palabra que determinó que cuando uno deja las cosas en las manos de Dios, es cuando Él empieza a orar. Mire que hace 25 años que yo estoy en la iglesia y Dios me volvió a hablar determinantemente, porque dijo: cuando vos te descargás, es cuando yo tomo las riendas. Por eso, hermanos, hoy les traigo esta palabra que fue impactante para mi vida y la quiero compartir con ustedes, porque son el pueblo de Dios, escogido y santo para Él. Entonces vamos a leer a partir del versículo 1 del capítulo 14 de Éxodo, que dice, y voy a leer hasta el 15, pero quiero que ustedes tomen y presten atención a algunas palabras que Dios le dice a Moisés. Dice así, leemos todos juntos, amén. Dice, habló Jehová a Moisés diciendo, di a los hijos de Israel que den la vuelta y acampen delante de Pin Hairot, entre Migdol y el mar hacia Baal-Zephón. De entre de él acamparéis junto al mar, porque Faraón dirá a los hijos de Israel, encerradlos, están en la tierra, el desierto los ha encerrado. Y yo endureceré el corazón de Faraón para que la ciega, y seré glorificado en Faraón y en todos sus ejércitos, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová. Y ellos lo hicieron así. Y fue dado aviso al rey de Egipto que el pueblo huía,
y el corazón de Faraón y de sus siervos se volvió contra el pueblo, dijeron: ¿cómo hemos hecho esto al haber dejado ir a Israel para que no nos sirviera? Y unció su carro y tomó consigo su pueblo, y tomó 600 carros escogidos y todos los carros de Egipto, los capitanes sobre ellos. Y endureció Jehová el corazón de Faraón, rey de Egipto, y él siguió a los hijos de Israel, pero los hijos de Israel habían salido con mano poderosa. Siguiéndolos pues los egipcios con toda la caballería y carros de Faraón, sus gentes de a caballo, y todos sus ejércitos alcanzaron, acampados juntos al mar, al lado del Pairot, delante de Baal Zephón. Y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová. Y dijeron a Moisés: preste atención, hermanos, presten mucha atención. ¿No había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto, diciendo: déjanos servir a los egipcios? Porque mejor nos será fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Y Moisés dijo al pueblo: no temáis y estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más por siempre lo veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Entonces Jehová dijo a Moisés: ¿por qué claman a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Amén. Oramos. Señor, te damos gracias en esta tarde de bendición. Te damos gracias porque podemos estar aquí delante de tu presencia. Señor, en esta tarde quiero pedir tu bendición sobre tu palabra. Quiero pedir, Señor, que en esta tarde tú me des la sabiduría y la confianza para poder hablar, Señor, todo lo que tú me has dicho, y que sea de bendición para mis hermanos. Que en esta tarde, Señor Jesús, tú nos hables directamente al corazón, y que sobre todas las cosas, Señor, en esta tarde podamos recobrar esa confianza que tú nos has dado siempre. Señor, que podamos poner en obra tu palabra, y que podamos, Señor Jesús, aprender cada día más de ti, que tú eres un Dios fiel, que nunca has faltado a ninguna de tus promesas, y que tú vives y vives por los siglos de los siglos. Por eso en esta hora, Señor, ato y reprendo todo espíritu inmundo que quiera venir a perturbar en este lugar. Lo echo fuera en el nombre de Jesús y declaro que la sangre de Cristo esté sobre mi vida y la vida de mis hermanos. Señor, quita toda distracción, todo problema, toda situación que lleve a las mentes fuera de este lugar, Señor, sino que cautiva las mentes y los corazones, para que en esta noche podamos aprender más de ti y te glorifiquemos como siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Por eso yo le dije que presten atención a la lectura, porque en esta lectura hay algo muy importante que se refleja en nosotros mismos. Si uno se pone a pensar, nosotros somos tal cual el pueblo de Israel, aunque nos pese en el corazón. ¿Por qué? Primero, porque ellos tuvieron la bendición, porque Dios no los sacó de un día para el otro. Si ustedes se acuerdan del relato y han leído un poquito más atrás de la Biblia, se han encontrado y saben de que Dios sacó a su pueblo con una mano poderosa. Fue milagroso. No es que Moisés tuvo su encuentro con Dios y le dijo: bueno, Faraón, mirá que me llevo todo mi pueblo, chau, hasta luego, agarran sus cosas y se fueron. No fue tan fácil. Sucedieron un montón de situaciones que les dieron al pueblo, a los israelitas, ver a Dios con su mano sobrenatural. Ustedes han escuchado y han leído de las plagas, de las enfermedades, de todas esas cosas. Entonces, cuando uno lee la reflexión que hace el pueblo de Dios, que dice: hubiésemos muerto en Egipto.
A veces, hermanos, uno prefiere la esclavitud en vez de la bendición de Dios. Y somos así. Si uno se empieza a analizar por dentro, somos así. A veces nos gusta, no estoy hablando directamente a cada uno de ustedes, quizá a cada uno de ustedes no le ha pasado, porque de hecho están acá. Pero hermanos, nosotros hemos tenido la experiencia de hermanos que han recibido hasta un milagro y hoy están en el mundo, no vienen, no se congregan, porque si se congregarían en otra iglesia, bueno, vaya y pase, pero hoy quieren estar en el mundo de no estar con la bendición de Dios. Y saben, hermanos, que hoy usted está bajo la bendición de Dios, porque ustedes están bajo la cobertura de Dios. Yo quiero empezar con un hecho muy trascendente, que es cuando Moisés, acá en el capítulo 3, si uno da vuelta a la hoja, capítulo 3 de Éxodo, fue cuando Moisés tiene su llamamiento. Escuchen porque esto es importante para todos nosotros. Moisés tiene su llamamiento. ¿Por qué? Porque Dios lo llama de una manera sobrenatural. Había una zarza ardiente en el monte, allí arriba de la montaña, y le llamó la atención porque en esos tiempos, cuando había mucho calor y los pastos se encendían, lo sobrenatural era que esta zarza la vio y ardía. Al rato la siguió viendo y seguía ardiendo con esa intensidad. Entonces a Moisés le llamó la atención. Bien, todos conocemos el relato para no perder el tiempo. Entonces Moisés dijo, voy a ver lo que pasa allí. Voy a subir al monte y voy a ver por qué esa zarza no se apaga. Ese fue el llamamiento que tuvo Moisés para desempeñar una tarea tan importante que de sacar más de 2,5 millones de personas esclavizadas por un pueblo. Entonces Dios le dice, versículo 6 del capítulo 3 de Éxodo, dice, y dijo, yo soy el Dios de tus padres, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Y el versículo 10, ¿por qué leo el 6? Porque ahí es cuando Dios se presenta. A vos y a mí nos han presentado a Cristo, ¿verdad? Recibimos a Cristo en el corazón. Dios se le presentó a Moisés como el Dios de todos sus antepasados. Entonces, ahí es cuando él reconoce que es el Dios de sus antepasados. Y el 10 dice, ven, por tanto ahora te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Y entonces Moisés respondió a Dios, ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a tus hijos de Israel? Y él le respondió, ve, porque yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado a Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Ahí Dios le da la directiva de lo que él tenía que hacer. Entonces, lo que nosotros tenemos que entender como pueblo de Dios es que ya fuimos escogidos. No estamos aquí por una simple casualidad. Estamos aquí porque Dios nos llamó. Estamos aquí porque Dios tiene un plan específico para tu vida y para mi vida también. Entonces, cuando nosotros recibimos el llamamiento, tenemos que estar dependiendo de Dios. ¿Qué es lo que tuvo que hacer Moisés? Moisés era una persona que dependía de Dios para sacar al pueblo de Egipto. Entonces él tenía que tener una relación con Dios. Hermanos, por eso ustedes van a escuchar hasta el cansancio que un creyente que no ora, que no pasa una vida de oración. Porque nosotros podemos decir, bueno, sí, pero yo me levanto y digo, bueno, gracias Señor por este día. Gracias, me pongo en tus manos y me voy a trabajar. Estoy hablando de un tiempo de oración.
Estoy hablando cuando uno aparta un tiempo para orar y sobre todas las cosas decir sus miserias. Es como yo le dije al Señor, yo necesito ayuda porque a veces los problemas nos desbordan y a veces no nos dejan pensar. Y a veces cuando uno empieza a entender las cosas, se da cuenta de que, bueno, Señor, pero ¿cuántas veces lo prediqué? ¿O cuántas veces lo escuché? Pero sin embargo mi corazón estaba turbado. Yo tenía miedos, porque a veces quizás yo no tuve a mi padre tan cerca como para que él ore por mí o que me dé un buen consejo. Pero cuando un hijo toma una determinación, siempre los padres nos ponemos medio tensos. Entonces, lo que hace que nosotros tomemos una buena decisión, sea para cual fuere, aún para el estudio, aún para el trabajo, para todas esas cosas, nosotros tenemos que ponerlo en oración para que Dios determine todo lo que vamos a hacer. Entonces, depender de Dios nos hace a nosotros estar confiados. Saben que en un principio, cuando Dios le habla, que es el principio del relato, Dios le dice a Moisés que él iba a sacar al pueblo de Egipto, al pueblo de Israel de Egipto. Y le habla a Moisés, le da todas las directivas, desde el 1 hasta el 5, le da todas las directivas que va a pasar, inclusive todo lo que va a tener que pasar. Cuando el pueblo empieza a marchar, que estamos hablando más de 2,5 millones de personas, que faltaban las mujeres, ¿no? Y los hijos, ¿no? Estamos hablando de 2,5 millones de hombres. Así que agréguele las mujeres, agréguele los hijos, agreguen los animales, agreguen los carros. Imagínense qué columna iba caminando por el medio del desierto hasta que se chocaron con el Mar Rojo. ¿Quién iba a pensar? Porque Moisés no se lo dijo, Dios no se lo dijo a Moisés. ¿Qué iba a pensar el pueblo de que el Mar Rojo se iba a dividir en dos? ¿Quién iba a pensar de que ellos iban a pasar en tierra firme? ¿Y quién iba a pensar de que el Mar Rojo iba a tener dos paredes inmensas de agua divididas sobrenaturalmente para que todo el pueblo, esa columna de gente, pase por el medio y puedan cruzar del otro lado? Del otro lado estaba la tierra que Dios le había prometido. Y saben que en ese entonces uno si se pone, por eso yo le dije en un principio que nosotros somos como los israelitas. ¿Por qué? Porque cuando ellos se encontraron con el Mar Rojo, se dieron vuelta y vieron que los carros de Faraón con todos sus ejércitos venían para apresarlos. Y tuvieron miedo. Entonces, en esa situación, clamaron y le dijeron estas palabras. ¿No había sepulcros en Egipto? ¿No nos ha sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué ha hecho así con nosotros que nos ha sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto diciendo, déjanos servir a los egipcios, porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto? Por eso esta parte es tan importante para nuestra vida, porque ellos murmuraron. Y saben, hermanos, que la murmuración es un pecado tan terrible que nos puede llevar a nosotros a perder la salvación. Saben, hermanos, que cuando murmuró el pueblo, Dios se cansó, porque fue un peregrinar de 40 años. Entonces, cuando en un momento Dios se cansa de que ellos murmuraban cada problema que tenía, si les faltaba agua, murmuraban, si les faltaba comida, murmuraban, si hacía calor, murmuraban, hasta que Dios se cansó y dijo, esta generación no entrará en la tierra. El tiempo que ellos tenían que llevar a la tierra prometida era 40 días y por eso vagaron 40 años hasta que se murió toda esa generación murmuradora. Saben, hermanos, que aceptar la voluntad de Dios en nuestra vida
es parte de la obediencia. Y saben que la obediencia a Dios produce bendición. Entonces, cuando nosotros oramos a Dios, tenemos que esperar una respuesta. Y sea cual fuera la respuesta, tenemos que aceptarla. Y hay mucha gente que se queja cuando está pasando por una situación difícil, cuando uno ora al Señor y Dios no le contesta, porque tenemos un Dios que lo sabe todo. Tenemos un Dios que no nos va a dejar que caigamos, sino que nos va a bendecir en su tiempo. Dios conoce nuestro lugar, Dios conoce nuestra vida, Dios conoce lo que te está pasando. Él tiene el control. Él tiene control de mi vida, tiene el control de tu vida. Pero ¿saben lo que nos falta? Y yo me involucro, nos falta esa relación que tenía Dios con Moisés. Porque Moisés le dice estas palabras. Moisés le dijo al pueblo, no temáis, estad firmes y ved la salvación de Jehová que habrá hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre lo veréis. ¿Por qué Moisés pudo hablar de esta manera? ¿Por qué él tenía tanta seguridad? Porque él estuvo hablando con Dios antes, porque él tuvo su momento de oración con Dios. ¿Entienden ustedes cuál es la diferencia entre una persona que no conoce a Dios y una persona que habla con Dios? La persona que tiene una relación íntima con Dios está un paso adelante de las más personas. Les puedo decir que Dios nos habla al corazón y nos revela lo que tiene para nosotros. ¿Saben? Que hay un pasaje tan importante de que yo quiero que compartamos juntos. ¿Saben por qué? Porque estos pasajes a mí me han enseñado a que podamos ver un poco más lejos. Estos personajes que yo les voy a decir hoy se sintieron fortalecidos. ¿Por qué? Porque primero tuvieron un encuentro con Dios. Primero tuvieron ese encuentro con Dios que le dio seguridad. Saben, hermanos, que cuando uno tiene un encuentro con Dios, sabe y tiene seguridad de que Dios no lo va a abandonar. Yo entendí de que cuando uno ora, tiene la certeza de que Dios escucha la oración, de que Dios nos guarda. Solamente tenemos que esperar. Quizás ese tiempo que nosotros tenemos que esperar significa mucho, significa poco. Por ahí llega un momento que nos desesperamos. Y es verdad, nos puede pasar porque somos humanos. Pero yo lo quiero remontar a un pasaje de que está en Samuel, primera de Samuel, capítulo 3. ¿Estamos? Ustedes conocen la historia de Samuel, ¿verdad? Samuel fue un hijo muy anhelado por una sierva que se llamaba Ana y que prometió que cuando él nacía lo iba a dedicar a Dios. Nació, lo dedicó a Dios, pero ahí fue cuando empezó el ministerio de Samuel. Samuel era un profeta que tenía el llamado a ser la voz de Dios para el pueblo. Antes se usaba eso. Aún los reyes llamaban al profeta para consultar, se iban a la guerra, qué es lo que tenían que hacer, cómo tenían que gobernar. Y eso era el trabajo de los profetas. Pero yo quiero detenerme en una situación, en su llamado. Primera Samuel, versículo 3, el capítulo 4 dice, Jehová llamó a Samuel y él respondió, heme aquí. Y corriendo luego a Elí, que Elí era el sacerdote, dijo, heme aquí, ¿para qué me llamaste?
Y él le dijo, yo no te he llamado, vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel. Y levantándose Samuel, vino a Elí y le dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él le dijo, hijo mío, yo no te he llamado, vuélvete y acuéstate. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Jehová pues llamó por tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino a Elí, y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven. ¿Se dan cuenta que la importancia que tiene que tener conocer la voz de Dios? Y saben, hermanos, que conocer la voz de Dios a nosotros no es ni más ni menos que una vida de oración, una vida de intimidad con Dios. Les puedo asegurar, hermanos, que Dios se hace entender, porque Dios nos tiene a nosotros para interactuar. La oración es hablar con Dios. ¿Amén? Entonces, si nosotros hablamos, tenemos que entender de que el Señor nos quiere responder. Somos nosotros los que terminamos la oración, decimos amén, nos levantamos y nos fuimos. A veces tenemos que quedarnos un segundo más para alabar y glorificar a Dios, para ver si Él tiene algo para decirle. Hermano, yo doy fe de que Dios se hace entender. Cuando Dios te quiere hablar, te va a hacer entender. A veces quizás algunos tienen una voz audible, a mí generalmente me habla por la palabra. Si yo no hubiese recordado este pasaje, si yo no hubiese leído la Biblia, si no conociera la Biblia, ¿cómo Dios me puede hablar por la palabra? Por eso es tan importante que nosotros nos aferremos a Dios, es tan importante que nosotros nos aferremos a la palabra de Dios, leyéndola, escudriñándola. A veces es preferible leer un capítulo y entenderlo que leer todo un libro. Yo me acuerdo que el primo de Andrea se leyó la Biblia en una semana. Ahora yo quiero decir esto. Quizá la habrá entendido. Podemos entender leer la Biblia en una semana. Entonces a veces, y dijo una apreciación, dijo, el Dios de la Biblia es un Dios sangriento. Ahí me di cuenta que no la entendió. ¿Entendieron? Él la apreció de que el Dios de la Biblia era un Dios sangriento. Ahí me di cuenta que él no lo entendió. Pero bueno, él no viene a la iglesia. Así que bueno, podemos también entender su interpretación. Pero hermanos, yo quiero darle este consejo, que como cristianos, como hijos de Dios, aferrémonos a la palabra de Dios. Porque Dios en muchos casos nos habla por medio de la palabra. Quizás alguno le habla con voz audible, quizás uno recibe una visión. Hay muchas maneras donde Dios les habla. A Moisés le habló detrás de una zarza. Entonces quiere decir que Dios se manifiesta como Él quiere y como es soberano. Pero el cristiano tiene que estar aferrado a la palabra de Dios. Tiene que leer la Biblia todos los días. Tiene que orar e interactuar con Dios todos los días. Y no una oración flaca, sino una oración de fe y de poder. Saben que hay otro pasaje que es el que a mí, realmente este pasaje me conmueve, como ese himno que yo les conté, que no hay día que yo lo cante y no me emociona muchísimo. Yo quiero que vayamos a Segunda de Reyes. Les quiero dar un ejemplo de lo que es la visión de Dios, de lo que nos puede llegar a pasar. La historia cuenta de que los sirios querían atacar. Estoy en Segunda de Reyes, no sé si le dije, Segunda de Reyes capítulo 6. Había un profeta que se llamaba Eliseo, un profeta muy importante, un profeta de la ley de los mayores. Y él les dijo, los sirios venían a pelear con los israelitas, y allá se acostumbraba, como los ejércitos eran tan poderosos, las ciudades
que en su mayoría tenían muros, lo que hacían eran sitiar, eran poner todos sus ejércitos a unos kilómetros para que nadie entre ni que nadie pueda salir de esa ciudad fortificada. Entonces, ¿qué hacían? En algún momento tenían que salir a buscar el alimento o se morían de hambre adentro. Entonces, si ustedes quieren pueden leer este pasaje, esta historia que es, para mí es conmovedora. Y vamos a leer algunos. Dice, para entender en el tema vamos a empezar por el 11. Dice, y el corazón del rey de Siria se turbó por esto y llamó a sus siervos y le dijo, ¿no me declararéis vosotros quién de los nuestros es el rey de Israel? Entonces uno de los siervos dijo, no hay rey, señor mío, sino que el profeta Eliseo está en medio de Israel, el cual declara al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu recámara secreta. Quiere decir que cuando se armaban esas reuniones para hacer guerra, que iban a decir, bueno, vamos a atacar a Israel por el norte o por el sur, y hacían y planificaban la guerra, Eliseo recibía la bendición y recibía la visión de Dios, y le decía, si iban para el norte, le decía a Israel que vaya para el sur, entonces no los podía encontrar. Entonces el rey, por eso expresa eso, ¿quién es el traidor? Entonces ellos identificaron de que el profeta lo que hablaba en secreto se lo revelaba al profeta. Entonces dijo, bueno, vamos a buscar a ese profeta. Quiero ese profeta. Lo vamos a matar. Y vamos a matar a todo el pueblo. Léanlo, está en este pasaje. Escuchen, entonces leemos el versículo 13. Y él les dijo, id y mirad dónde está para que yo envíe a prenderlo. Y le fue dicho, he aquí que él está en Dotán. Entonces envió el rey allá gente de a caballo, carros y un gran ejército, los cuales vinieron de noche y sitiaron la ciudad. Y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios, un sirviente. Y aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad, con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo, ay, señor mío, ¿qué haremos? Es una situación difícil, ¿o no? Ahí no podía entrar ni podía salir nada. Estaban condenados a que mueran o que sean presos. Entonces, escuchen las palabras del profeta. Dijo, y él les dijo, no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró Eliseo y dijo, te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que veas. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y carros de fuego alrededor de Eliseo. ¿Se dan cuenta lo que es tener una íntima comunión con Dios y tener ojos espirituales? Porque el profeta vio más allá. El profeta cuando se levantó y vio semejante ejército, semejante armadura, con todo lo, vio más allá. Y cuando el criado le dijo, ¿y ahora qué hacemos? ¿Y ahora qué hacemos? Él tuvo que orar y dijo, Señor, muéstrale dónde está tu poder. Cuando Dios le abrió los ojos espirituales, vio que había millones de ángeles y carros de fuego, que eran millones y millones, y eran mucho más que el ejército de Siria. Y saben que después que hubo ocurrido eso, volvió a orar Eliseo y cegó todo el ejército de Siria. Le dijo, Señor, que hiéranlos todo con ceguera, y quedaron ciegos. Ellos pasaron por el medio de ellos y ninguno los vio. A lo que yo voy, hermanos, es que cuando nosotros tenemos los ojos espirituales, cuando nosotros tenemos una íntima relación con Dios, es ahí cuando Dios nos abre los ojos espirituales. ¿Y qué quiero decir esto? Que vemos la solución antes que el problema. El problema puede ser que esté, pero nosotros tenemos la confianza de como Dios me dijo a mí, si vos dejás de actuar, yo puedo empezar a hacer algo. Entonces,
Si nosotros en esta noche podemos llevar el problema y la situación que estamos viviendo, dejárselo en las manos de Dios, puede ser que Dios, a partir de este momento, pueda hacer algo tremendo en tu vida. Puede hacer algo tremendo en mi vida. Que nos va a hacer como esos carros de fuego que dieron esa seguridad al criado ante que el temor. Hermanos, el diablo infunde temor, pero Jesús nos da esperanza de salvación, nos da esperanza de un milagro. ¿Saben que todos nosotros debemos llevar una palabra de fe, que es la que le llevó a Moisés? Moisés en un momento dijo, estén tranquilos, estén en paz, porque estos egipcios que hoy ven, no lo van a ver más. Y esas son palabras de fe y de aliento. Tengan cuidado, tengan fe, hermanos, porque así como Dios, a través de Jesucristo, nos sacó de algún problema, ¿cuántos de nosotros hemos tenido un problema? Pero el Señor te libró, te guardó, te contestó la oración. Entonces, si lo hizo hasta ahora, ¿por qué no lo va a seguir haciendo? Simplemente Dios, a través de su Hijo Jesucristo, solamente quiere tener una relación. Es tan sencilla, una relación íntima. Está bien que el pastor ore, está bien que el pastor unja, está bien que un hermano tome la iniciativa de la oración, como hace Angelita, que le da uno a otro que ore. Está bien, eso está bien. Pero Dios quiere ir un poco más allá. Quiere que vos tengas una intimidad con Él. Un momento de intimidad, donde uno se pueda despojar de todo lo que lo acecha y pueda hablar sinceramente con Dios. Hermanos, cuando uno abre su corazón delante del Señor, es cuando Él empieza a obrar. Yo he hablado con muchas personas que no vienen a la iglesia, por supuesto, ¿no? Y me dice, ¿a vos te parece que el que va y se prepara en una facultad y se recibe de médico, tiene que pedirle ayuda a Dios? ¿Para qué fue la facultad? Le digo, no. Pero sí a veces hay situaciones difíciles, como en todos los trabajos, donde la mano divina hace la diferencia. A veces nosotros, si bien necesitamos de la fuerza, pero a veces necesitamos de Dios para que nos dé la inteligencia y la sabiduría. A veces uno puede aprender un montón de cosas en la facultad, o yo por lo menos trabajando bajo patrón he aprendido mi oficio, pero muchas veces, antes de hacer un trabajo le he pedido oración a Dios. Antes de empezar le he pedido a Dios que me dé sabiduría para hacer un trabajo que para mí era muy difícil. Porque a veces los trabajos son grandes, son pesados, los movimientos tienen que ser muy calculados y a veces pueden ocurrir accidentes. Y les puedo asegurar, hermanos, que el Señor me ha ayudado. Muchas veces, no sé si le he preguntado, a veces te he pedido, Angelita, a vos oración, ¿no? En algún trabajo medio difícil. Por eso, hermanos, depender de Dios a nosotros nos hace bien. ¿Por qué? Porque Dios interviene en nuestra necesidad. ¿Vos necesitas que Dios intervenga en tu problema? ¿Necesitas la mano de Dios en tu vida? ¿Necesitas una mano divina que te ayude en este gran problema que vos estás pasando? Por eso, a veces miramos hacia la derecha, está el Mar Rojo. Miramos hacia la izquierda y están los carros del faraón. Y no sabemos para dónde ir. Pero en esta noche Dios me ha enseñado, y yo te quiero alentar a que miremos para arriba. De arriba viene la salvación. De arriba viene el milagro. De Dios vienen todas las soluciones. Si bien nosotros vamos al médico, si bien nosotros necesitamos de la medicina, de la ciencia, pero el milagro viene de arriba. Lo que vos estás esperando viene de arriba. Por eso hoy te animo a que puedas buscar a Dios en oración, a que seas un hombre y una mujer de oración,
a que te comprometas a buscar más de Dios, a que te salgas de esa quintita, como dicen a veces los pastores, ¿no? De mi mamá, mi papá, mi hermano, y te metas en el río de Dios. Que, como dijo Angelita, que es un gran motivo de oración, podamos orar por otros países, fundamentalmente que no permiten que la palabra de Dios entre, que están condenados, están condenados. Entonces, hermano, es un buen motivo de oración para interceder por aquellos países que no dejan entrar la palabra de Dios en su país y están cometiendo el peor error de su vida, porque sin Dios están perdidos. Tendrán fuerza, tendrán ejércitos, tendrán dinero, pero cuando Dios manda sus juicios, no los puede parar nadie, ni los misiles atómicos, ni las bombas atómicas, ni los grandes ejércitos, ni la gran tecnología. Cuando Dios viene y hace lo que tiene que hacer. Por eso, hermanos, tenemos que estar fortalecidos. Y saben, hermanos, que también Jesús, frente a las situaciones, porque muchas veces uno dice, bueno, vos me hablas de Jesús, pero vos te olvidás que Jesús es Dios. No, yo no me olvido que Jesús es Dios, pero sé que Jesús también fue hombre. Porque, ¿por qué me dicen así? Porque Jesús, uno dice que Jesús nunca pecó, que es verdad, y que Él siempre salió victorioso. Pero Jesús tenía también la opción de pecar, porque era hombre, porque era ser humano. Era Dios, es verdad, pero también era ser humano. Él estaba condicionado. Jesús, hasta que antes que muera, él estaba condicionada por su condición de hombre. Él podía pecar. Él tenía frío, tenía calor, tenía hambre, lloró, fue afectado en sus emociones, pero sin embargo él fue victorioso. Y saben que Jesús tenía seguridad. ¿Pero por qué? Porque él estaba antes con el Padre. Y él, cuando se manifestaba con el Padre, en su momento le dijo, Padre, pasa de mí esta copa, cuando sabía que tenía que ir a la cruz, cuando sabía que el tiempo había llegado donde él tenía que ser crucificado. Y es ahí cuando él recibe fortaleza, cuando él recibe fortaleza para ir a la cruz. Aún le dijo a sus discípulos, estoy triste, oren por mí. Entonces vemos que Jesús tuvo seguridad. ¿Y saben dónde tuvo seguridad? Cuando fue a la tumba de Lázaro. Cuando llegó a la tumba de Lázaro, tranquilizó a la familia, porque lo primero que dijo su hermana dijo, Señor, hubiese llegado antes. Pero saben, hermanos, que Dios jamás llega tarde. Nunca va a llegar tarde. Cuando él dijo, quiten la piedra del sepulcro, empezaron a decir, no, Señor, ya hace 4 días que está acá. Ya hiede, dice, ya larga olor. Pero sin embargo dijo, quiten esa piedra. Jesús tenía seguridad. Jesús tenía seguridad. Cuando él hablaba sabía, y saben que lo que más me impactó fue cuando Jesús levantó los ojos al cielo en la puerta de la tumba de Lázaro y dijo, gracias, Padre, porque tú siempre me oyes. Esas palabras son determinantes para mí. Porque el que ora, Dios lo escucha. Y a través de que lo escucha, hace la obra. Entonces, ¿cuáles fueron las palabras determinantes? Más allá de cuando él dijo, Lázaro, ven fuera. La determinación fue cuando él dijo, gracias, Padre, porque tú siempre me oyes. Y eso fue tremendo. ¿Qué seguridad tenía Jesús? Porque él estuvo primero con el Padre. Cuando uno está con el Padre primero, Dios nos da seguridad. Los problemas van a estar, las situaciones van a estar, pero uno tiene seguridad, porque va un paso adelante. Siempre va a estar un paso adelante. Y saben que el otro pasaje es cuando la mujer que tocó el manto, que está en Marcos 5, vamos a leerlo. Marcos capítulo 5. Quiero mostrarles algo.
¿Estamos? Saben que había una situación donde una mujer tenía flujo de sangre y que había gastado todo lo que tenía. Estaba condenada esa mujer por esa enfermedad. Cuando lo vio a Jesús, se acercó y dijo, estoy en el 5:25, pero dice, una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho por sus médicos gastando todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque ella decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Y luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién me ha tocado? ¿Mis vestidos? Sus discípulos le dijeron, ¿ves que la multitud te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. ¿Se dan cuenta que a veces ir por otros lados no significa nada? Porque esta mujer había gastado todo lo que tenía y había sido azotada por esa enfermedad. Pero cuando encontró a Jesús, encontró la sanidad. Cuando ella, yo creo que acá la Biblia no lo dice, pero uno puede imaginarse a veces que le ha costado llegar a Jesús, porque los discípulos dicen, Señor, acá todo el mundo te aprieta, una multitud había, porque como Jesús hacía tantos milagros, cada vez se hacía más famoso y mucha gente lo seguía. Pero ella, sin embargo, no le importó. Ella fue a buscar a Jesús. Ella se buscó los medios para llegar, habrá quitado la gente, se habrá entremetido y tan solo tocó sus vestidos, tocó el borde de su manto. No tuvo que tocarlo ni le puso las manos. ¿Se dan cuenta que Jesús está muy accesible a nosotros? ¿Se dan cuenta que Jesús tan solo, a veces con tocarlo, Dios puede darnos esa respuesta que necesitamos? Esta mujer fue sana de ese azote, 12 años condenada a la enfermedad, pero sin embargo con solo llegar a Jesús, ella fue salva. Entonces, ¿se dan cuenta lo que es tener una relación con el Señor? ¿Se dan cuenta cuando es dejar de depender de nosotros mismos y empezar a depender de Dios? ¿Se dan cuenta que nosotros tenemos que dejar de analizar los problemas y tener más confianza en la palabra de Dios? Fíjense que los israelitas razonaron igual que nosotros, porque ellos no vieron, no escucharon lo que Moisés les dijo, sino que ellos miraron el problema. Y Moisés los tuvo que alentar. Le tuvo que decir, estos egipcios que hoy ven no lo ves más. Y por último, hermanos, es la acción. Saben, hermanos, que tanto Dios como Moisés, Dios les tuvo que decir en el versículo 15, volví a Éxodo, Éxodo 14. Entonces Jehová le dijo a Moisés, ¿por qué claman a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Saben, hermanos, que cuando Moisés levantó su vara y tocó el mar, ahí fue cuando se abrió el mar. Saben, hermanos, que cuando vos te pones en actividad, cuando vos disponés tu corazón a buscar de Dios, Dios se pone en actividad. Si vos no empezás, si yo no empiezo a orar y a buscar de Dios, Dios no se va a mover nunca. Hay una actitud que tiene que venir de nosotros. Hay una actitud que tiene que salir de nosotros. No, siempre vamos a escuchar, bueno, Señor, yo quiero que, por ejemplo, ¿no? Espero que nadie se sienta identificado o agredido, mejor dicho. Cuando uno fuma,
y dice, bueno, Señor, yo quiero dejar de fumar, pero no pone su voluntad, Dios no lo va a librar nunca. Y así con todo, con el alcohol, con la droga. Uno tiene que poner de su voluntad. Dios es bueno y hace milagros, pero está esperando tu reacción. Fíjense que el pueblo de Israel, hasta que no caminó, el mar no se abrió. Entonces hay una determinación que viene de parte nuestra. Hay una actitud que tiene que ser nuestra. Señor, cambia mi carácter. Entonces yo tengo que entender de que cuando me dice que soy violento, que contesto mal, tengo que aprender a que Dios controle mi carácter, que es les puedo asegurar que es lo más difícil, o por lo menos para mí. Pero puedo asegurar, hermanos, que el Señor me ayudó siempre. He orado, he ayunado. Dios me sacó desde un domingo a un lunes el vicio del cigarrillo, hace 24 años que no fumo. Cuando uno pone voluntad. Cuando el pastor ora por mí, me acuerdo, estábamos en el templo chiquito, yo no se lo dije al pastor, pero yo le dije, Señor, yo no quiero fumar más. Mi padre había muerto del corazón por el cigarrillo. Y yo corría el mismo camino. Entonces yo no quería eso. Yo quiero ver a mis hijos crecer, porque mi papá se murió cuando tenía yo 12 años. Y eso era mi anhelo, lo que le decía al Señor. Pero yo sabía que el cigarrillo me iba a matar, porque muchas veces lo quise dejar y lo dejaba 1 año, 6 meses, y volví a agarrarlo. Pero Dios hace un milagro. Pero tenemos un Dios en los cielos que hace milagros. Por eso, hermanos, cuando uno interviene en las manos de Dios, es cuando Dios empieza a operar. Cuando uno decide, bueno, Señor, yo te entrego esto en mis manos, es cuando Dios empieza a caminar en tu vida. Cuando uno le dice, bueno, Señor, esto ha pasado mis límites, porque no lo puedo sostener. Cuando uno trata su carácter, trata sus vicios, cuando uno trata sus tristezas, cuando uno reacciona mal, entonces dice, yo desde ahora te voy a entregar esta área de mi vida para que vos seas el dueño y que puedas hacer una obra maravillosa en mi vida. Por eso, hermanos, hoy les puedo dejar este gran ejemplo que Dios hizo en mi vida, de que Jesús es el único que puede sacarte las tristezas, de que Jesús es el único que puede sacarte la depresión, de que Jesús es el único que puede librarte de los vicios, de que Jesús está esperando que vos te entregues el corazón, que entregues su vida para hacer algo maravilloso. No siempre recordá de que fuiste escogido, que sos algo precioso para Jesús, de que no estás acá por casualidad, sino que Dios a través de Jesucristo te trajo y que tiene planes específicos para tu vida, de que tiene algo maravilloso para tu vida. Y a partir de hoy te lo tenés que creer. A partir de hoy tiene que ser unas palabras de oración. ¿Qué es lo que tenés para mi vida, Jesús? ¿Qué voy a hacer con mi vida para vos? Te puedo asegurar que te vas a sorprender. Te puedo asegurar que Dios va a transformar tu vida y aún vos te vas a asombrar de los cambios milagrosos que puede hacer Jesús en tu vida. Solamente está esperando de que marches. Solamente está esperando de que vos pongas tu parte. Parte en la lectura de la palabra de Dios, parte de la santidad, parte de la oración, de tu momento a solas con Dios. Y donde ahí podás decirle todo lo que te pasa. Porque tenemos que saber de que Dios lo sabe todo. Aún de lo más escondido de nuestro corazón, Él lo conoce. Entonces, ¿para qué ocultárselo? Se lo podemos ocultar a los hombres, porque quizás nos da vergüenza. Se lo podemos ocultar a nuestro marido o a nuestra mujer, porque quizás nos da vergüenza. Pero a Dios no se lo ocultemos, porque ya lo sabe. ¿Entienden? Entonces, y nadie juzga, nadie tiene el poder para juzgar. Porque como nosotros medimos, Dios nos va a medir. Entonces, cuidado cuando nosotros juzgamos. El Señor nos está esperando con su mano poderosa. Dios está esperando que crucemos ese mar rojo, pero tomado de su mano. No solos, tomado de su mano.
de su mano milagrosa. Hermanos, quiero terminar con un pasaje que, disculpe que hable mucho de mí, ¿no? Pero yo creo que yo he tenido tantas experiencias con Dios a través de mi caminar y Dios me ha hablado tanto y yo creo que esta palabra me sirvió cuando yo estaba muy triste, estaba muy triste. A veces uno no puede describir la tristeza, pero estaba muy triste, le puedo asegurar que estaba muy triste. Vine a un culto a la mañana y tenía que tocar la guitarra y tenía que cantar y tenía que ponerle la mejor onda. Yo le fui sincero a Dios, le dije, yo estoy triste, pero yo tengo que servirte, para eso me llamaste. Les puedo asegurar que cuando entré a la puerta esa no me acordé más del problema y no estuve triste y canté y disfruté el culto como siempre. Y esta palabra fue la que Dios me dio en la semana. Vamos a abrir la Biblia en Job, capítulo 22, versículo 23. Ya con esto terminamos, hermanos. Job, capítulo 22, versículo 23. Cuando estamos los leemos, Estamos, no sé si mi página le sirve, 419, pero no sé si le va a servir. Job 22, 23. Capítulo 22, versículo 23. ¿Estamos? Dice así la palabra de Dios. Si te volvieres al Omnipotente, serás edificado. Alejarás de tu tienda la aflicción y tendrás más oro que tierra, y como piedras de arroyos, de oros, de Ofir. El Todopoderoso será tu defensa, y tendrás plata en abundancia, porque entonces te deleitarás en el Omnipotente. Alzarás a Dios tu rostro, orarás a Él, y Él te oirá. Yo tomé, porque acá habla de oro, habla de ríos, de Ofir. No sé, creo que es una piedra preciosa, ¿no? El Ofir. No sé qué es. No sé si vos sabés. No. Bueno, yo tomé como todas estas cosas como bendición. A veces dice, tendrás más tierras. Yo lo tomé como bendición. Entonces ahí empecé a descansar en Él. Ahí Él empezó a cambiar mi vida. Espiritual estoy hablando, Mi vida espiritual, mi relación con Él. Entonces, ¿qué es lo que más me impactó? Yo venía a la iglesia, oraba, cantaba, enseñaba los jueves, pero Dios me dijo, si te volvieres al Omnipotente serás edificado. Yo era una de las personas muy perfeccionista que decía que bueno, que tenía que prepararme, que tenía que orar y buscar, pero no era una de las personas que entregaba todo mi ser a Dios. Siempre dejaba algo que se lo escondía. Por eso yo dije que uno a solas con Dios tiene que descubrirse porque Dios lo sabe. Por eso Dios me dijo, si te volvieres al Omnipotente, serás edificado. Y nosotros como cristianos debemos espiritualmente ser edificados. Por eso, hermanos, que en esta noche Dios nos bendiga a todos, en el sentido de que cual fuera la cosa que estás pasando, cual sea el problema que estás atravesando, quizá vos también tenés el Mar Rojo delante y los carros del faraón detrás, pero sabé que lo más importante es que te podés tomar de la mano de Dios. Como le dijo Dios a Moisés, yo voy a estar contigo. O sea, hermanos, si Dios nos trajo, tiene un plan para cada uno de nosotros. Y si tiene un plan específico para cada uno de nosotros,
Dios nos va a acompañar. No estamos solos. Vos con tu problema no estás solo. Está Jesús de tu mano. Y si está Jesús de tu mano, declarate en victoria. Declarate libre. Porque Dios está de tu lado. Como dijo el profeta Eliseo, son más de los que están con nosotros, de los que están en el mundo. Vos con Jesús tenés mucho más de lo que tiene la gente del mundo. Yo soy más de los que están en el mundo porque tengo a Cristo en el corazón. Por eso, hermanos, si hoy esta palabra te ha llenado de fe, en el sentido de que hoy puedes tener una visión más importante de lo que es el poder de Dios en nuestra vida, que hagamos una oración en esta noche y que podamos dejarle todo nuestro peso, nuestra necesidad en su altar. Hoy Dios quiere abrir un altar para que vos deposites toda tu confianza en Él. En donde vos puedas decirle, donde vos puedas depositar tus miserias, donde yo pueda depositar mis miserias en ese altar imaginario, donde vos puedas hablar cara a cara con Dios y puedas expresarle los deseos que vos tenés hacia tu vida. Puede ser un familiar, puede ser lo que vos quieras, un trabajo, lo que necesites. Pero yo lo que sé es que Él te va a escuchar. Y si vos pones tu confianza, Él obrará. Por eso, hermanos, los invito a ponerse de pie y a orar en esta noche para que Dios haga un milagro. Quiero pedirles que tengan ustedes un momento a solas con Dios. Que quizás no hace falta por ahí que alguien lo guíe a orar. Simplemente cierre sus ojos y comience a pedirle al Señor lo que más necesita. Yo a veces he pedido que Dios moldee mi carácter, que Dios me quite vicios. Cuando estuve triste le dije, por favor, Señor, quítame la tristeza. Quizás sean esas palabras que uno tiene que dejar en este altar. En este altar donde Dios puede quemar todas tus miserias y vos puedes empezar una vida nueva. Hay una vida nueva que Dios tiene para tu vida. Hay caminos buenos que Dios tiene para tu vida. Quizá vos todavía no lo viste, pero los tenés. Hay un Dios de poder y de misericordia que está extendiendo su mano en esta noche para que vos te agarres de Él. A veces nosotros decimos, Señor, no me sueltes. Dios nunca suelta a nadie. Somos nosotros los que lo soltamos a Él. Jesús es tan bueno, es tan misericordioso, que nos está esperando una vez más para que podamos tomarnos de su mano. Por eso, Dios mío, en esta noche, gracias. Gracias por tu amor, gracias por tu fidelidad, gracias por tu misericordia. Gracias, Señor, por hablarnos al corazón. Gracias, Señor, porque hoy nos has enseñado que tenemos que depender de ti, de que no tenemos que murmurar, de que tenemos que esperar la respuesta, cual fuera el tiempo, de que sabemos, Señor, que vos no llegás nunca tarde, nunca llegas tarde. Llegás en el momento adecuado, llegás en el momento apropiado. Por eso, Señor, en esta noche mira los corazones de mis hermanos. Mira de cada uno de mis hermanos que tiene necesidad. Señor, vos los conocés. Vos conocés la fibra más íntima de nuestro ser, a cada uno de nosotros. Señor, no te podemos esconder nada. Por eso en esta noche, que mis hermanos puedan ser sinceros contigo. Que cada uno de mis hermanos pueda dejar en este altar imaginario que nosotros tenemos aquí, puedan dejar sus miserias. Que hoy nos podamos arrepentir de nuestros pecados. Que hoy podamos hacer un pacto contigo, Señor, para ya que no sean nuestras fuerzas, sino que sea tu poder. Vos dijiste, Señor, en tu palabra que yo estaré contigo todos los días de tu vida.
Y vos sos una persona que nunca faltaste a tus promesas. Por eso vos estás con nosotros siempre, siempre. Por eso en esta noche quiero que bendigas a cada uno de mis hermanos. Yo imparto tu bendición, Señor, a cada uno de mis hermanos. Sanidad para aquellos que necesitan sanidad. Hay hermanos que necesitan sanidad, pero no solo en su cuerpo, sino que necesitan sanidad en su mente. Que sean liberados, Señor Jesús, de toda opresión mental. En el nombre de Jesús. Reprendo en el nombre de Jesús toda enfermedad. Reprendo en el nombre de Jesús todo dominio de Satanás sobre las mentes, trayéndole pensamientos impuros, inmundos, perversos. En el nombre de Jesús. Declaro libertad sobre aquellos hermanos. Declaro libertad sobre aquellos hermanos que necesitan sanidad en sus cuerpos, que están siendo azotados por enfermedades, Señor. Los declaro sanos en el nombre de Jesús, porque tu palabra dice que por tus llagas nosotros fuimos curados. Y Señor, te pido por aquellos hermanos que tienen enfermedad en su corazón, que tienen tristezas profundas, que tienen tristeza, Señor, que no se les va. Señor, que ha marcado su corazón con tristeza una situación en su vida, con un familiar, con un esposo, con cualquier tipo de familiar, pero están tristes, se sienten deprimidos. Señor, el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Por eso en el nombre de Jesús, ahora yo imparto el gozo del Señor sobre aquellas personas que tienen tristeza en su corazón, que sean revestidas del gozo del Señor. En el nombre de Jesucristo, declaro gozo, declaro vida eterna para aquellos hermanos que lo necesitan. Y sobre todas cosas, Señor, en esta noche, que haya libertad en el Espíritu. Que cada uno de nosotros nos podamos sentir libres, libres, porque si el Hijo os libertares, seréis verdaderamente libres. Por eso en esta noche, Señor, gracias. Gracias por haber estado aquí. Gracias por esta noche de bendición. Gracias por tu poder. Gracias por tu magnificencia. Gracias, Señor, por todas las bendiciones que tú nos has dado. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Quién como el Señor, que con su poder el mar abrió? ¿Quién como el Señor, que con su poder el mar abrió? Oirán las naciones lo que hizo, verán cuando vean sus prodigios. Su pueblo le alabará con banderas y dirán ¿quién como el Señor? Y dirán ¿quién como el Señor? Cantaré al Señor por siempre, su diestra es todo poder. Cantaré al Señor por siempre, su diestra es todo poder. Ha echado a la mar y él los perseguía, jinete y caballo, ha echado a la mar, ha echado a la mar y él los perseguía, jinete y caballo, ha echado a la mar, echó a la mar los carros del faraón. La 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 la.
Damos gracias al Señor, ¿eh? Amén. Damos gracias al Señor y nos llevamos la bendición. Así que, hermanos, si usted pidió algo que el Señor haga, no se lo lleve de vuelta. Déjelo acá, por acá, en algún rincón. Déjelo acá. Váyase en paz con el Señor. Y libres. Y completamente, con fe, creído, que está libre de toda esa amargura, tristeza, dolores y o problemas que haya tenido. Dios se hará cargo de ellos.